Esta es la increíble historia del caso de los hermanos Nortley, un crimen bastante fuerte que es resuelto de una manera bastante curiosa y que fue recopilada gracias al periodista Whit T. Steadley. ¿Qué tal amigos de Astrid Talks? Esta es una historia de dos hermanos que siempre habían sido muy unidos. Vivían en St. Eagles, allá por Cornwall en Inglaterra, cerca de un mercado llamado Trembleway. George y Hart siempre habían sido muy unidos desde siempre hasta que George se vuelve marino y Hart decide quedarse a hacerse cargo de los negocios de su padre. En febrero de 1840, George se encontraba en el barco fondeando Santa Elena cuando tiene un extraño sueño que es recopilado así por el periodista. Soñé que mi hermano Hart estaba en el mercado de Trembleway y yo con él, sin despegarme de su lado, mientras él hacía los tratos. Aunque podía verle y oírle todo lo que pasaba a mi alrededor, estaba seguro que no era mi presencia, no era mi cuerpo la que estaba ahí, sino como una sombra, y presagiaba o sentía que algún peligro oculto lo acechaba. Y yo sabía que yo no podía hacer absolutamente nada. Después vi que mi hermano juntó una considerable suma de dinero y se subió al caballo de regreso a la casa. Mi terror iba creciendo a medida que veía que mi hermano se acercaba a la aldea de Portsmouth, hasta que sentí una angustia bastante intensa cuando vi que mi hermano era detenido por dos sombras oscuras en el camino. Eran dos hermanos, dos hombres que reconocí en el instante, unos cazadores furtivos que viven en un bosque solitario cerca de St. Eagles. Ambos empezaron con una plática bastante cortés, le dijeron buenas noches, él contestó y entró en una conversación con ellos acerca del trabajo que les había prometido. Al cabo de unos minutos le pidieron dinero. El mayor de estos dos hermanos, que estaba en la cabeza o junto a la cabeza del caballo de mi hermano, le dijo: Señor Nortley, vimos que viene de regreso del mercado Trembleway y que trae mucho dinero en el bolsillo. Somos personas desesperadas y no va a irse de aquí hasta que tengamos ese dinero, de modo que mejor dénoslo de una vez. Mi hermano no respondió y le dio un latigazo al caballo y trató de correr, pero el más joven de los hermanos sacó una pistola y le disparó a mi hermano Hart. Este cayó de la silla y uno de ellos corrió y le apretó la garganta para asegurarse que realmente no tuviera vida. Lo esculcan bastante bien, ataron el caballo, desvalijaron el cadáver, lo arrastraron a las aguas arriba, limpiaron cualquier mancha de sangre que hubiera en el camino, después liberaron al caballo para que regresara a la casa y escondieron la pistola que habían utilizado para asesinar a mi hermano en una cabaña abandonada, en el techo de la cabaña. El navío de George Nortley en ese momento zarpa en Santa Elena al día siguiente rumbo a Plymouth. Durante el viaje, George Nortley no deja de pensar que su hermano ha sido asesinado y que aquella visión era realmente un crimen que había pasado y no solamente un sueño. Cuando por fin llega al puerto y se reúne con su familia, recibe esta historia de que su hermano efectivamente había perdido la vida. Durante el tiempo que no estuvo él en su pueblo, se hace la investigación, se indaga sobre quién pudiera haber cometido el crimen y siempre se sospecha de estos hermanos, los hermanos Hyde-Wood, que ya tenían un mal recorrido, un mal historial en el pueblo. Registran absolutamente todo, encuentran ropa manchada de sangre, pero sin encontrar la pistola, el arma. A final de cuentas, los hermanos, con tal de evitar ir a la horca, aceptan que ellos fueron, pero siempre se sospecha o hay dudas del caso porque no se encuentra la pistola. Es cuando llega George Nortley de su viaje que habla con el juez y dice que la pistola o el arma se encontraba en el techo de una vieja cabaña cercana en la zona donde su hermano había asesinado. Cuando le preguntan cómo sabía esa información, asegura: vi cómo cometían el crimen en un sueño que tuve. Así lo recopila el periodista William T. Shades para su periódico y para algunos de sus libros. Espero que te haya gustado esta historia. Si quieres escuchar más historias, recuerda seguir y suscribirte a este canal. Hasta luego.
place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Got